Hoy vamos a ver la explicación de cómo realizar un pequeño proyecto que se llame infracciones de tránsito. Este proyecto va a contener lo siguiente. Vamos a poder nosotros cargar y descargar datos desde una web service. Además de que la aplicación pueda consultar e insertar los datos. Bien, para empezar, lo primero que debemos de considerar es lo siguiente. Debemos de tener una web service ya creada. Además, tener una base de datos creada en SQL. Y bueno, pues entonces, ya teniendo la web service y convertida ya en aplicación, vamos a empezar. Bien, para iniciar, lo primero que debemos de tener es vamos a crear un proyecto en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra aplicación. Bien, lo primero que tenemos que hacer una vez creado nuestro proyecto es lo siguiente. Vamos a tener lo que es vamos a crear dos clases, una que es que se nos crea cuando creamos el proyecto y la otra que se llama SQL Helper. El siguiente paso es, una vez creado SQL Helper, vamos a ir a res y en la parte de main si no tenemos este código, vamos a poner colocarlo igual al que tenemos aquí. Y lo que sigue en layout y en la opción de activity main vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar una list view, que es donde nosotros el list view donde nosotros vamos a crear las consultas o las iteraciones, donde se van a ir guardando lo que nosotros vayamos introduciendo. Cuando tengamos creado lo que es el list view, vamos al siguiente punto. Este código se crea automáticamente, así que lo dejaremos de esa forma. Y en la parte de layout, si es que no se nos creó de forma automática, vamos a crear esto de forma manual. Bien, el siguiente es en strings. Vamos a agregar los siguientes strings. Por ejemplo, vamos a agregar el string para lo que es la fecha actual. Fecha, en este caso el nombre de este string se llama fecha infracción. La fecha límite de pago, el modo de multa, la infracción y por último carro. Y estos son los nombres que nosotros les damos. Esto funciona para cuando nosotros son variables que le agregamos este tipo de textos. Bien, vamos a empezar con lo que es el código. Para empezar, lo primero que debemos de tener es es crear nuestra base de datos en la clase que nosotros creamos, que es SQL Helper. Bien, esta parte es donde nosotros vamos a hacer el siguiente código. Tenemos aquí una variable con nombre de database name, que es donde nosotros vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Antes de eso tenemos el public class SQL Helper. Automáticamente se nos crea nada más esta parte y nosotros lo que le debemos agregar es el extends SQLite Open Helper. El siguiente punto es se crea un constructor que lo que contiene es el nombre de la base de datos y a su vez lo que es la versión de la base de datos. Después de esto vamos a crear un método que es
donde nosotros vamos a tener lo que es la creación de nuestras tablas. Una vez que ya tenemos nuestra base de datos, vamos a crear las tablas. Bien, para empezar tenemos aquí lo que es un create table if no exist infracción. Aquí nos estamos diciendo que si la tabla infracción no existe, que la cree. De lo contrario, no pasaría nada, dejaría la tabla existente. Y como atributos tenemos lo siguiente. Tenemos un ID que es primary key, un tipo de infracción que es texto, un costo de infracción que es texto, y igual para los siguientes que es la tabla multa y auto. Con estas tres tablas vamos a trabajar para crear nuestra aplicación. Bien, una vez que ya tenemos toda esta parte, si es que se nos aparecen algunos errores, simplemente vamos a importar los paquetes. Solo nos posicionamos sobre el error y automáticamente se nos abrirá una ventana donde nos diga importar el paquete que sea necesario. Bien, una vez terminado esta parte, nos vamos a ir a lo que es el activity main. Dentro del activity main vamos a crearlo. Lo siguiente, tenemos un public class main activity extends activity, que es el nombre de nuestra clase, en el cual vamos a declarar los siguientes objetos. Tenemos el objeto listView con nombre lista, el objeto SQL helper con nombre SQL helper y SQLite database, que es para la base de datos. Bien, tenemos este método que es el onCreate, que se crea automáticamente, y nosotros lo que le agregaremos es esta parte. Vamos a agregar a lo que es nuestro método lista, vamos a declararlo y le vamos a extraer los datos, en este caso que es r.id.lista, que esto proviene de esta parte, que es menú, de esta parte. Aquí es donde nosotros mandamos traer toda la información que nosotros necesitamos, que es la pantalla siguiente. Esto es toda la parte en blanco es nuestra list view. Ahora, lo que vamos a hacer es declarar un objeto que sea onItemClick, que es lo que va a pasar a nosotros cuando nosotros le demos clic a lo que tengamos en esta parte, pero por ahora no hace nada, eso lo haremos más adelante. Y el siguiente punto es crear el método actualiza. El método actualiza lo que va a hacer es que cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación, automáticamente nos va a ir mostrando los datos que tengamos en nuestra base de datos. Si nosotros vamos a agregar uno nuevo, automáticamente se nos mostrará en la pantalla. Bien, dentro del método actualiza vamos a tener lo que es el objeto, que es SQL helper, que declaramos en la parte de arriba, y lo que es el DB, que igual se declaró en la parte de arriba. Aquí estamos declarando un objeto en esta parte, y en esta lo estamos asignando le estamos diciendo que a DB va a ser que sea una base de datos sobrescribible o editable. Bien, como siguiente punto tenemos lo que es el cursor. En este cursor lo que se hace es mediante este objeto nosotros vamos a realizar las consultas. Por ejemplo, aquí tenemos una consulta en el cual le ponemos lo siguiente. Tenemos un select c.id, c.fecha, c.fecha límite de pago, y estos son los datos que nosotros vamos a mostrar en pantalla. Si nosotros necesitamos algún dato extra de otra tabla, simplemente hacemos la consulta que sea necesaria. Le estamos diciendo que from, que de la tabla multa, me muestre la siguiente información. Multa-c, que es un identificador que decimos que de la tabla multa que me muestre lo que es el ID, la fecha, el límite de pago, modo multa, la infracción y el carro. Inner join, le agregamos un inner join para hacer lo que es la comparación,
y comparamos con lo que es infracción. Le decimos si es on c.infracción es igual a PID. Lo que estamos haciendo aquí es que si en la parte de infracción, que es este de acá, que es un foreign key, le estamos diciendo que si el foreign key es igual al ID de la tabla multa, entonces que haga otro inner join donde comparamos lo que es el carro, que es esta parte de aquí, es un foreign key, de igual forma con el ID de lo que es de la tabla auto. Si es correcto que si esta consulta se realiza de forma correcta, vamos a hacer una comparación. Lo que preguntamos aquí es que si el puntero o el apuntador está al inicio de nuestra si está al inicio de nuestra pantalla, entonces va a realizar lo siguiente. Por ejemplo, después de eso te declaramos un array list, que es un arreglo de strings, en el cual nosotros declaramos después un ciclo, que es las iteraciones o las veces necesarias que va a recorrer que va a consultar nuestra base de datos y va a ir colocando de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Bien, tenemos lo que es aquí un do while, en donde nosotros tenemos el siguiente código. Tenemos lo que es un string, que es los datos, unas variables string, que es el ID, multa, pago, el monto de la multa, la infracción y el carro, en el cual nosotros le estamos extrayendo de la consulta que nosotros hicimos lo que es son los valores obtenidos. En este caso tenemos el punto head en la posición 0, que es el ID, el punto head en la posición 1, que es multa, y así sucesivamente para rellenar las variables de acuerdo al dato que corresponde. En el siguiente tenemos lo que es el arreglo.add, es donde nosotros agregamos el arreglo a lo que vendría siendo para que se muestren en pantalla. Lo cual hacemos aquí es arreglo.add, que es el arreglo que se declaró aquí, y le concatenamos lo que es un identificador para saber qué tipo de dato es, en este caso un ID, fecha actual más el valor, pagar antes de más el valor, es esta parte, ID dos puntos, fecha actual dos puntos, le agregamos una diagonal invertida y una n para hacer el salto de línea, y así hasta terminar con el último dato, que es car. Después tenemos lo que es el final del while, que como condición tenemos que si pum, o sea que si la consulta .move next, si tenemos si el ciclo sigue detectando que hay otra consulta después de la que hizo, va a seguir hasta que termine. En el siguiente declaramos un array adapter, que se va a llamar, va a tener como nombre adapter igual a new array adapter string, en el cual nosotros estamos agregando como parámetro lo que es el arreglo que nosotros obtuvimos, que es esta parte de aquí, en el cual nosotros decimos que r.layout.simpleListItem. Nosotros estamos diciendo que en al r.layout.simpleListItem, o sea que es en la parte de activity main, que es esta de acá, le estamos diciendo que le vamos a agregar aparte como parámetro la información del arreglo, y tenemos lo que es el lista.setAdapter, que este es el nombre de nuestra listview.setAdapter. Le estamos enviando la información que contiene todo este objeto. Ahora, si de lo contrario se hace en esta condición, no se cumple, tenemos un else en el cual creamos igual un arreglo,
y en el cual arrojamos un mensaje donde nos dice que la lista está vacía. E igual forma le enviamos todos estos datos a lo que es nuestra list view. Cerramos aquí, esta parte cerramos la base de datos y cerramos el método actualiza. Lo siguiente, vamos a crear también estos métodos de acá y esta parte de acá. Por último, para que nosotros podamos ver la información que hayamos hecho, vamos a mandar llamar lo que es el método actualiza, que tenemos aquí, y lo vamos a colocar después del punto y coma que tenemos del método de onItem click. Vamos a llamar al método actualiza. Aquí colocamos y ahora vamos a correr la aplicación. Bien, como vemos ya es todo lo que hace la aplicación por ahora. Solo muestra los datos que nosotros insertamos. Otra cosa, se me pasó que para insertar, por ejemplo, simplemente en el método actualiza vamos a declarar lo que es el código para que nosotros actualicemos nuestras tablas. Debemos de tomar en cuenta también el orden en que nosotros vamos, o la jerarquía que debemos de insertar los datos. De lo contrario nos marcaría un error. Por ejemplo, primero lo que haríamos es agregar lo que es la información de infracción, que lo debemos de tener. En el siguiente debe ser auto y por último debe ser multa. Es mediante este código. Bien, una vez que nosotros ya ejecutamos nuestra aplicación, se nos lanzará un error, pero no se preocupen. Una vez que se nos lance el error, simplemente después de que, bueno, esto pasa cuando ejecutan por primera vez, después de que lance el error, vuelven a ejecutar, pero comentan esta parte para que ya no habrá ningún problema al momento de que ustedes visualicen sus datos. Si nosotros hacemos alguna modificación a lo que es la información de la base de datos, lo más recomendable es que nosotros vayamos a lo que es el SQL Helper y modifiquemos lo que es en este caso yo fui modificando en este caso el nombre de la base de datos, solo le fui cambiando el número 1, 2, 3 hasta el 5 llegué, y también cambiar la versión de la base de datos, y con esto no tendremos problemas, pero esto solo es cuando nosotros vayamos a modificar algo y necesitemos no sé, al momento de crear otra tabla extra. Esto es lo que modificaríamos de igual forma. Igual se nos lanzará un error cuando se ejecuta por primera vez y como les mencioné, comentan esta parte y ya con eso ya no habrá necesidad de ya no tendremos ese error. Bien, pues esto es todo, es la primera parte del video. Bien, después de lo que ya vimos en la parte anterior, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en esta parte de la explicación, el punto es que nosotros cuando demos clic a lo que es aquí algún dato que tengamos, se nos va a lanzar un mensaje de alerta, el cual nos va a dar dos opciones. Nos va a pedir que si lo que queremos hacer, si es modificar o eliminar el dato. Bien, para ello vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Bien, para empezar, después de lo que ya hicimos en la explicación anterior, vamos a agregar lo que es en la parte de una lista.set o item clicks listener, que es escuchar de qué es lo que se va a hacer para cuando nosotros demos clic a un dato. Antes de eso tenemos la lista igual a list view, que debe estar declarada forzosamente para que funcione lo que vayamos a hacer. El siguiente punto, vamos a declarar lo que es un método que se llama public void onItem click, en el cual vamos a obtener por medio del
un argumento que se llama int posición lo siguiente. Dentro de este método tenemos lo que es declarados algunas variables, que es el de tipo string, que es el valor y clave, y el otro es un string tokenizer, que es la forma en que nos va a seccionar o dividir de lo que es nuestra los datos, en este caso, de cómo se van seccionando. En esta parte, después del ID, que es lo que va a agregar fecha, pagar, modo, descuento y placas. Bien, ahora tenemos un método que se llama el lanzar alerta, pero para hacer esto tenemos que crear, vamos a explicar primero lo que es este método. Bien, tenemos aquí lanzar alerta, en el cual nosotros recibimos una clave por medio de este parámetro, que es string clave, en el cual tenemos lo que es SQL Helper, DB cursores, donde nosotros vamos a realizar una consulta en el cual vamos a solicitar la información del ID, la fecha pago, multa, infracción, carro de la tabla multa, en el cual si el ID es igual a la clave que nosotros recibimos como parámetro. Después de esto lo que hacemos es una pregunta, preguntamos que si el puntero está al inicio de, de la aplicación, entonces haremos lo siguiente. Si está al inicio, entonces o no, haremos lo siguiente, tenemos que declarar un objeto de string, en el cual contendrá como parámetro un head count, que es el número de veces, las iteraciones que hizo la, la consulta. Bien, en esta parte lo que sigue es igual declarar algunas variables, en el cual nosotros agregaremos información, por ejemplo en el ID, que nos dice que que en este caso el objeto de la consulta head to string, que la consulta que haya hecho en que tenga la posición 0, vamos a asignarle la información respectiva, en este caso lo que es el ID, la multa, pago, y car en la posición 5 de igual forma se lo asigna. Tenemos aquí lo que es el arreglo, en el cual nosotros aquí estamos enviando toda esta información a lo que vendría siendo el arreglo. Tenemos el while, el cual tiene una condición. Tenemos otro arreglo. En esta parte es donde ya nosotros enviamos la información a lo que es nuestra pantalla de nuestro dispositivo. Tenemos un else, es decir, por si no se cumple la condición de acá arriba, lanzamos un mensaje que la lista está vacía, que no hay datos. De igual forma se envía lo que es a la pantalla. Cerramos lo que es la base de datos y declaramos el siguiente código. Tenemos aquí un objeto que se llama alertDialog.builderDialog con nombre dialog, en el cual nosotros vamos a hacer el mensaje de alerta. Por ejemplo, a este mensaje de alerta le vamos a agregar un título, que es preguntar qué desea realizar con el vehículo seleccionado, en el cual si nosotros le damos aquí otra opción después del título, que esta ventana de alerta sea cancelable. En este caso, cuando nosotros seleccionemos un dato y se nos lance la ventana, cuando nosotros le demos en regresar, nos regresa a la pantalla de inicio. Es por eso que tiene el dialog.set cancelable, lo tiene como verdadero, true. Y por último tenemos los botones. En este caso tenemos el primero, que es el de dialog.set positive button, en el cual le damos eliminar como nombre, y este es el on click list, en el cual va a escuchar qué es lo que vayamos cuando nosotros posicionemos cuando demos clic sobre el botón, qué acción va a realizar. Tenemos aquí un método que estamos mandando a llamar un método que se llama borrar, en el cual contiene un parámetro que es clave, pero eso lo explicamos ahorita.
Después de esto tenemos el siguiente botón, que es el de modificar. Tenemos estos dos botones, en el cual igual tiene el onClick listener, es la acción que va a realizar después de que nosotros demos a clic al botón modificar, que es en este caso, pues como su nombre lo dice, va a modificar los datos que nosotros tenemos. Pero esto lo veremos más adelante. Este es un dialog.show que nos dice que vamos a ver el resultado que hayamos este, obtenido, pero no se toma mucho en cuenta por ahora, y este es el que debemos de tomar en cuenta, que es el cual nosotros borramos cuando nosotros demos clic en la parte de borrar. Va a borrarnos un dato mediante en el cual aquí va a recibir la clave que se nos está enviando desde aquí, desde esta parte. Esta parte va a recibir la clave, y después de esto lo tenemos lo que es declarado, lo que es lo de la base de datos. Aquí tenemos la consulta que se hace, que si la clave obtenida mediante el parámetro es igual a la clave que nosotros tenemos almacenado, entonces va a realizar lo que es va a proceder a lo que es la eliminación del dato. Cerramos la base de datos y mandamos llamar el método actualiza para que nos actualice nuestra base de datos, y ya y nos muestre el dato que se haya, y ya no muestre el dato que se haya eliminado. Bien, vamos a ver el ejemplo de cómo funciona. Otra cosa, en la parte de on item click tenemos que mandar llamar lo que es lanzar alerta, en el cual le enviamos una clave. Le decimos que si que nosotros queremos ver el 1, por esa parte recibe el 1, y todo esto proviene a partir de la de la consulta. Por ejemplo, tenemos un string valor y string, que es en este caso string valor igual a string lista.get item position. En esta parte es donde nosotros obtenemos la posición del botón. Por ejemplo, cuando nosotros damos clic sobre el 2, entonces se activa este método, en el cual dice que en la posición 2, en el cual nosotros dimos clic, de a esto mediante un parámetro toma ese valor, se lo asigna a la variable valor, y a su vez valor se declara, en este caso se declara otro objeto extra, que es el tokenizer con nombre st, y el cual recibe como parámetro lo que es ese dato valor. Y en esta parte, en esta variable igual se asigna el valor que nosotros hayamos obtenido, st.nextToken, en el cual ya esto se le envía a lo que es lanzar alerta. Mediante esta clave se realiza lo que es lanzar alerta y eliminar dato. Por ejemplo, vamos a seleccionar lo que es el ID 3, y vamos a en este caso modificar aún no funciona, nos va a lanzar una cantidad enorme de errores, pero vamos a probar el botón eliminar, y como vemos nos ha eliminado el dato. Bien, pues esto ha sido todo en esta parte. Bien, vamos a empezar con lo que es la última parte del proyecto, y aquí lo que ya se engloba es por ejemplo, que en la aplicación ya tenemos lo que es cuando damos clic ya damos lo que es modificar, eliminar. Se corrigieron algunos, por ejemplo, en el código, para que ya no nos envíe otra pantalla y nos muestre un solo dato. Se corrige esa parte, ya modifica, elimina. ¿Qué más se modifica, elimina?
tenemos lo que es en la opción de menú. De acuerdo, ya teníamos creado el de registrar, pues ahora ya agregamos tenemos el de infraccionar, pues ahora se cambió de nombre, ahora se llama registrar vehículo. Tenemos lo que es la opción registrar, tenemos lo que es descargar catálogo, lo que es subir datos. Vamos a hacer un recuento hasta este punto de todo lo que ya se realizó y lo que se va a realizar de aquí para ya terminar la aplicación. Por ejemplo, ya creamos lo que es el SQL Helper, que es necesario. Aquí no se cambió nada, simplemente aquí en la parte de los nombres, que es las veces que fui probando, bueno, haciendo pruebas, tenemos lo que es el insertar, que se creó de igual forma anteriormente. Aquí está, esto es todo el código de lo que es insertar. Ya no se modificó nada, se quedó de la misma forma que en la explicación anterior. Tenemos también lo que es por ejemplo, aparte de esto, después de esto agregamos lo que son el menú. En el menú lo que es los archivos XML con SQL Helper, el de insertar y el de main. Tenemos lo que son las pantallas, agregamos la pantalla, si me bien acuerdo, el de insertar y el de main, que se crea de forma automática. En values agregamos lo que son los strings, y creo que es todo hasta este punto lo que hemos hecho. Bien, vamos a continuar ya la última parte. Por ejemplo, vamos a explicar ya el código de manera general, más rápida, y nos vamos deteniendo en la parte donde sea este código nuevo. Bien, toda esta parte de código, toda esta línea de código ya lo tenemos, pero tenemos algunas variables nuevas, pero esto lo explicaré al último porque ya es la conexión con la web service. Esto se creará al final, se explicará al final. Bien, tenemos aquí también lo que es el código que nosotros al inicio de los videos que hicimos. Tenemos esta parte. Aquí yo le agregué ya más datos junto con las demás tablas, pero pues esto no está necesario. Ustedes pueden agregar sus propios datos. Bien, pues vamos con lo que sigue. Aquí hacemos la consulta. Esta parte ya se creó, ya se realizó. Tenemos también lo que es la pregunta para lo que es el método actualiza. Todo de aquí, de igual forma, no se eliminó código, quedó igual. Y terminamos aquí con lo que vendría el método actualiza. Vamos a ocultarlo para que no nos vaya a confundir. También ocultaremos esta parte, que es lo que ya realizamos. Tenemos lo que es la opción lanzar alerta. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí es en la parte de donde les digo que se eliminó código, porque aquí teníamos antes lo que es nos mostraba para que nos llevara a otra pantalla. Aquí teníamos no me acuerdo bien, que me parece que es aquí en la parte en línea 3 donde nosotros teníamos código, y el cual se modificó, y además tenemos ahora el título y por ejemplo y la opción de que si es cancelable, el dialog.set positive button, que es eliminar el nombre del botón y la acción que va a realizar el botón dentro de este método, que es borrar clave. Aquí siguió igual, no se movió nada. Y como algo nuevo tenemos aquí lo que es la opción modificar. Bien, vamos a explicar esta parte. Toda esta línea de aquí es para modificar. Bien, para empezar tenemos que decir que nuestra base de datos sea editable, y en la parte donde nosotros
¿dónde está? Aquí esta parte es donde nosotros decimos lo que es, abrimos en este caso, digamos, de una forma la conexión a nuestro SQL Server, se declara hasta arriba, y tenemos aquí lo que es el dbsqlhelper.head.table Bien, vamos a empezar con la consulta. Decimos que pum, así es como le llamé al objeto, db.requery, vamos a la consulta select id as-id. Este es necesario, forzosamente tiene que ir. Si no lo colocamos, la consulta no funciona, o simplemente se nos cierra el programa, se nos detiene automáticamente. Así que después, si van a colocar un ID, como que, bueno, si necesitan información del ID, es forzosamente que pongan ID as-id. Bien, tenemos lo que es con su fecha de multa, fecha límite de pago, modo de multa, y todo esto lo condicionamos. De todo esto viene de la tabla multa, y lo condicionamos con el ID del ID de la tabla, el cual comparamos si es igual con el ID que obtenemos de lo que es por ejemplo, como le expliqué en la parte anterior, de lo que obtenemos en esta parte, en la parte donde tenemos el tokenizer. No, aquí no, es en la parte de clave, final string clave, que es se recibe por este parámetro. Lanzar alerta. Vamos a ver. Ya. Por ejemplo, esta parte se obtiene de vamos a minimizar. Public void lanzar alerta. Lo obtenemos de lo que es la de aquí donde están, enviamos los datos. Ay, perdón, no. Aquí, ya estaba buscando. Aquí en esta parte, aquí es donde nosotros enviamos por medio de parámetro, lo que es clave, lo que expliqué anteriormente. Mediante un tokenizer nosotros seccionamos o tenemos la posición de donde se dio clic, y en base a eso se saca lo que es el ID de la consulta, y que el cual se envió como parámetro. Bien, vamos a seguir. Tenemos también lo que es una condición, donde condicionamos que si está al inicio, entonces hace lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un string ID f multa pago, en el cual decimos que en el campo 0, que en el campo 0 pertenece al ID, asigne los valores que se obtuvieron a la variable ID, y así sucesivamente hasta llegar al 5. Después tenemos lo que es en este caso el link a donde nos va a llevar después de que nosotros después de que haga esta consulta. Tenemos el intent, donde decimos que head application insertar multa es el link donde a nosotros nos va a llevar, porque para ahorrar como les diré, código, simplemente estamos reutilizando el código que nosotros ya creamos. Por ejemplo, como necesitamos para modificar, vamos a ver dónde está el layout, modificar, insertar activity acá. Por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, tenemos esta parte de lo que es el activity, donde decimos que todo esto nos lleve a lo que es información, toda esta información que nosotros tenemos lo lleve a lo que es insertar multa.class.
Esto es para ahorrarnos y no tengamos que crear otra ventana donde nosotros tengamos que colocar como título modificar. Sería algo ya innecesario porque pudiendo ocupar lo que es los campos de lo que es insertar. Bien, para el ejemplo, un ejemplo más gráfico, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando nosotros damos clic sobre alguno de estos datos, damos clic en modificar. Lo que les explico es que toda esta información, en lugar de que nos lleve a otra ventana que se llame modificar, toda esta información que tenemos aquí nos va a llevar a la pantalla de infraccionar, en este caso, que es el de insertar. Toda esta parte simplemente va a ocupar los campos que ya creamos y va a colocar ahí los datos que se hizo de la consulta que tenemos en la parte de arriba. Bien, todo esto decimos que input intet.put extra. Tenemos el ID, es el campo a donde se va, este es el identificador, el string en el cual se va a enviar, que es la variable, se va a enviar a lo que es el ID. También tenemos lo que es la multa. Todo esto se va a enviar en esta parte. A lo que hace referencia es esta parte de aquí, activity multa. Vamos a ver el código. Hace referencia a esta parte de ¿dónde está? Insertar. Aquí está. Ay, layout es hace referencia a esta parte. Por ejemplo, cuando nosotros le estamos diciendo aquí que en esta parte le estamos diciendo que me lleve al campo ID toda la información que contiene ID, también que me lleve al campo fecha multa, que coloque ahí lo que tengo en la variable f multa. Todo eso hace referencia, por ejemplo, a estos campos mediante el ID, el color, modelo, marca, placas y así sucesivamente. Es lo que vamos a hacemos referencia. En este caso es aquí tenemos el ID, la fecha de la multa, la fecha de pago, el modo multa, la infracción, el carro, y me parece que es todo. Bien, aquí cometí otro pequeño error. Les expliqué el de aquí, el de insertar, pero ese no es. Bien, esa información que les mencioné, que es el ID, la fecha de la multa, fecha de pago, todo esto lo mandamos llamar mediante los identificadores que tenemos aquí en esta parte, que tenemos por ejemplo, la fecha de la multa, la fecha de pago, el modo de multa y así sucesivamente. Es todo lo que tenemos aquí. Bien, vamos a seguir. También enviamos lo que es la información del botón. Iniciamos la pantalla y cerramos y mostramos lo que tenemos. Esto ya se explicó. Así que después de hacer esto, después de realizar esta parte, lo que sigue es dentro en la parte de el switch. Ya tenemos lo que es el r.id insertar. Tenemos que agregar uno extra, que es el r.insert. Bien, pero para esto lo que tenemos que hacer es por ejemplo, lo siguiente. Debemos de tomar en cuenta de que nosotros debemos declarar una nueva clase que se llame insertar multa. Esta clase de aquí, ya que nosotros lo creamos, ahora sí vamos a lo que es vamos a ir a lo que es la parte de menú. Igual vamos a crear un archivo que se llame, ahora en este caso, multa. De aquí, ya una vez creado, vamos a hacer el siguiente, que es el de
el activity, o sea la pantalla que se llame multa de igual forma. Ya que tenemos todo esto, vamos a entrar a la multa y vamos a crear lo siguiente. En la parte de multa vamos a crear lo que es IDS. Vamos a crear también lo que es la fecha de la multa, la fecha de pago, modo de la multa, ID, modo multa cell. Este es un text view y en el cual van a trabajar de la mano es lo que es el text view y el spinner. Esto es cuando nosotros demos clic en el spinner. Por ejemplo, vamos a revisar de forma gráfica. Cuando nosotros demos clic en el spinner, automáticamente nos va a mostrar el ID de lo que nosotros le hayamos dado clic mediante el text view. Es por eso que tenemos el modo multa, después tenemos el ID modo multa cell, y en esta parte hacemos referencia a que van a trabajar de la mano, y también necesitamos un spinner para infracción, esta parte, estas dos, y por último tenemos también lo que es car. Al final agregamos lo que es el botón. Ya una vez que terminamos de hacer esto, vamos a agregar los strings. Aquí están los strings, es en esta parte. Aquí solo se agregaron los strings de lo que vendría siendo nada más los text view y los campos de texto. Los spinners no se tomaron en cuenta. De la misma forma debemos de agregar también lo que es el string de insert. Es esta parte de aquí donde mandamos llamar lo que es nuestra clase insert, que se va a tener un nombre de infracción, y también lo que es la parte de el botón, esta parte de aquí que ya se declaró. Y al final, ya aprovechando que estamos aquí, también les voy a explicar que también se deben declarar los strings de lo que es que se llame descargar catálogo y el de cargar datos. Esto es para nuestro menú. Bien, vamos a cerrar. Después de hacer esto, vamos a ir a lo que es el Android Manifest. Esto es para que nuestra aplicación mande llamar las pantallas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el activity.sql helper. Esta parte es para el de SQL helper. Punto insertar para el de insertar, y punto insertar multa para el de insertar multa. Bien, una vez que ya tenemos todo esto y ya teniendo el código lo que es en el main activity, vamos a pasar a lo siguiente. Por ejemplo, ya que estamos vamos a irnos al switch. Ya estamos aquí en el switch. Mandamos llamar en el primer caso, por ejemplo, r.id_insert, que es la clase de esta clase de aquí, insertar multa. Después decimos que un objeto intet, donde nosotros decimos que le enviamos los datos mediante un parámetro, pero esto nos va a llevar a la clase insertar multa. Pero y toda esta parte es para cuando nosotros queramos modificar nuestros datos. Toda esta parte de aquí tenemos el break, tenemos aquí mandamos llamarlo r.id descargar catálogo, r.id cargar datos, pero esto lo explicaremos al final, pues para lo que es la web service. Bien, tenemos ahora lo que es insertar multa. En insertar multa tenemos lo siguiente: declaramos los siguientes datos, las siguientes variables, todos estos de aquí. Una vez que los tenemos declarados, agregamos un método que se llame onCreate, public void onCreate, donde nosotros agregamos lo siguiente, igual que hicimos en la clase de insertar. Hacemos lo mismo aquí, toda esta parte, y después tenemos lo que es id modo multacell.set id multa. Le asignamos a id modo multacell, le asignamos lo que tiene id modo multa, y después tenemos igual, hacemos con lo que es para lo que es de infracción y el de carrusel.
Después tenemos lo que es el botón, en el cual igual tenemos que enviar los parámetros. Aquí abrimos SQL Helper. En el botón guardar .set un click listener, cuando nosotros tenemos clic en guardar, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si tenemos una condición, con el momento que debemos guardar, va a hacer una pregunta que si el texto que tiene la opción, en este caso, es el de multar, entonces va a realizar lo que es la inserción. En dado caso de que no sea el correcto, que haya sido el de modificar, entonces va a colocar lo que es va a llevarnos, simplemente va a actualizar nuestra base de datos. Vamos a empezar con los spinners. Bien, para el spinner no es necesario que se incluya todo este código, pero esto lo hice nada más para que cuando nosotros demos clic en modificar, nos envíe la información que sea correcta. Pero no, simplemente lo que necesitamos en el spinner es esto para cada uno. Como tenemos tres spinners, tenemos que poner tres el código que corresponda a cada uno. Por ejemplo, tenemos esta parte, dice sin fraccionado igual a spinner r.id.modo multa. El modo de multa es que ya declaramos. Tenemos lo que es después de que mandamos llamar lo que es el modo multa, declaramos el cursor y le damos nombre cur.db query, hacemos la consulta y aquí en esta parte hacemos un arreglo de enteros, un arreglo de strings, en el cual va a tener aquí como nombre, modo nombre y modo id. Y tenemos lo que es simple cursor adapter, en el cual nosotros le enviamos como parámetros lo que es la información de la pantalla, cur, también lo que de la consulta, la variable, la otra variable y la posición en donde se va a iniciar. Tenemos el maadapter.setDropViewResource y tenemos lo que es infraccionado.setAdapter adapter. Bien, esto es nada más para cuando nosotros damos, es para cuando es la inserción, para cuando es modificar. Lo único que cambia es nada más la consulta, es esta parte de aquí. Bien, después de que hayamos hecho eso, tenemos que escribir infraccionado .set on item selected listener, en el cual nosotros incluiremos lo siguiente: enviaremos los datos a lo que vendría siendo el campo del spinner, y junto a él al text view con el que trabaja le enviaremos el número o el ID. Vamos a ver cómo es. Cuando nosotros hacemos eso es cuando damos clic, por ejemplo, en menú, en insertar, en este caso se llama infraccionar, y esto es lo que yo les explicaba. Es que, por ejemplo, cuando nosotros demos clic en placas, por ejemplo, demos clic en número de serie, automáticamente el ID va a cambiar de acuerdo al que pertenece. Igual para lo que es las infracciones, qué tipo de infracción se hizo, damos clic y cambia automáticamente. Esa es esa parte. Bien, y después tenemos lo que es el spinner 2. De igual se hace la misma, exactamente lo mismo. Lo que cambia nada más es el nombre del cursor, además de las variables, y también lo que cambia es nada más la consulta. Y al final tenemos lo que es el spinner, el 3, este es el 3, perdón, este era el 2. De igual forma no cambia mucho, lo único que cambian es el nombre del objeto, las variables, la consulta de acuerdo al tipo de condición que nosotros, o los datos que queramos que aparezcan en nuestro spinner. Y pues eso es todo por esta parte, y al final se agregan estos dos métodos.
Bien, por último vamos a explicar ahora lo que es la conexión de entre el SQ, perdón, entre nuestra base de datos, entre el Android y lo que vendría siendo nuestra web service. Acordemos que nuestra web service ya debe estar creado y convertido en aplicación. Todo esto ya se explicó anteriormente de cómo realizar esos procesos. Bien, para empezar debemos declarar lo siguiente. Tenemos que declarar el namespace. Bien, vamos a recalcar todo esto, el namespace, todas las instrucciones que tenemos aquí ya se explicaron, así que no vamos a explicar de nuevo, solo vamos a decir que a dónde va a colocarse cada uno. Bien, tenemos lo que es el string en el namespace. Vamos a copiar ese link y vamos a pegarlo aquí, que eso lo debemos tener en nuestro web service, el namespace, el string, en este caso la URL. Vamos a colocar la URL mediante, esta es una conexión de manera local, así que pueden poner localhost aquí o simplemente esta dirección IP seguida de la dirección de su web service. En este caso copian la ruta cuando ustedes ejecuten su aplicación en su navegador, copian la dirección, perdón, copian la dirección es a partir de el nombre de su web service y el archivo .asm. Después declaran lo que es el HTTP transporte, el SOAP, el Serialization Envelope y el SOAP Primitive. Todo esto se debió ya y también agregar los strings que ya se hicieron anteriormente. Bien, vamos a continuar. Ya una vez declarado todo esto, vamos a ir a lo que es en la parte de en la primera parte de lo que vamos a hacer es el de descargar catálogo, que es esta parte cuando nosotros damos clic en descargar catálogo, es este de aquí. Pero para hacer todo esto se nos aparecerán varios errores al declarar estos objetos de aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos un archivo una librería que se llama ksoap, que de igual forma se va a pegar en la carpeta de libs, que es de aquí. Así que pues lo descargan el ksoap y simplemente le dan copiar de donde lo tengan guardado y dan clic derecho en esta parte y le dan en pegar. Bien, vamos a continuar entonces a explicar lo que es el método. Tenemos SQL helper. De aquí tenemos la consulta. Esta parte también ya se explicó, ya se dijo por qué se elimina todo esto, así que ya no vamos a explicar por qué eliminamos antes de. Y aquí colocamos lo que es en el action SOAP, vamos a pegar lo que es el http://temporary.org, que en este caso este es el link de nuestro namespace y este es el método donde va a realizar la consulta. Aquí declaramos un método con el nombre de nuestro método, de un try catch, en el cual va un request donde va a tener el namespace y el nombre del método, en este caso el consulta infracción. Tenemos el sobre.net true, el sobre.setOutput object request, el string mod, en el cual nosotros aquí le asignamos todos los permisos que necesitamos, el string mod.set thread policy. Aquí colocamos la URL sobre y tenemos lo que es aquí en la descomposición de la tabla. Aquí descompone la tabla para que puedan ser enviados de forma correcta a lo que es la web service. Y al final de todo, de que se haga la descarga, va a reinsertar de nuevo de todos estos datos que haya descargado de la web service, para que nosotros los tengamos almacenados en nuestra móvil. Va a insertarlos en esta parte, esta es la línea donde se inserta, y al final nos lanza un mensaje que el catálogo ha sido descargado. Si ocurre algún tipo de error durante el transcurso de la descarga, nos lanzará un error de tipo SOAP. Tenemos después lo que es el de cargar datos. Bien, tenemos aquí también la misma parte, esta parte es igual que en la parte de arriba, y la diferencia aquí
por ejemplo, se hace una consulta para la tabla auto y tenemos lo que es el if c.move to first, que es el puntero hasta al principio. Tenemos, sin de lo contrario, hace que en el procesos anteriores, en la posición 0, 1 coloca los datos respectivos a cada variable. Después, esto envía los datos mediante el namespace. Ahora sí, mediante el namespace, que es el método, perdón, la dirección, el http temporary, y tenemos el método, que esta es la dirección a donde lo va a enviar y en donde va a meter los datos, que en este caso sería en el método que nosotros tengamos, en el campo de insertar automóvil. Después de ello vamos a declarar lo que es color, modelo, los datos que vamos a enviar. Aquí en esta parte de ID, color, modelo, marca, tiene que ser el mismo nombre que en la parte de nuestra web service, en la parte de los parámetros donde recibimos los datos, tiene que colocarse de igual, tiene de tener el mismo nombre para cada uno, de lo contrario no se podrían enviar los datos, nos aparecerían campos vacíos al momento de enviar la información a SQL Server. Y por último tenemos lo que es el resultado, en este caso de cuando ya tenemos un sobre en .NET, el request, que es la información que ya se insertó. Tenemos el strict mode, en este caso son los permisos, el transporte, este es el link a donde va a enviar la información, la URL a nuestra web service, el que se declaró al principio. Hace aquí la llamada a sobre es el que contiene toda ya la información necesaria de la base para la base de datos, y al último todo esto lo convierte en el resultado, lo convierte a cadena y lo convierte a string y se lo asigna a cadena. Todo esto lo hace de acuerdo al número de datos que hayamos introducido. Si introducimos 20 datos, al momento de dar clic en subir datos va a hacer 20 iteraciones. Y al final les damos un mensaje que los datos de la tabla infracciones han sido cargados. Tenemos aquí se lanza un error por si ocurre algo en el transcurso de la carga de datos. Y después tenemos lo que es el de cargar datos, pero para la tabla multa. Es exactamente lo mismo, la diferencia es esta parte que es ya con menores datos, ya solo son 6. Igual forma aquí simplemente se envían los datos a lo que es por medio se envían los datos al parámetro del método, tiene que ir igual con el mismo nombre, y se envía el valor hacia ese parámetro. Después de ello tenemos lo que es en los permisos, en transporte.new http transport, la URL donde se van a enviar los datos, y al final tenemos lo que es el TOA, es un mensaje donde nos muestra que los datos han sido cargados. Ahora dentro en la parte del switch vamos a declarar el caso descargar catálogo y el descargar cargar datos. En esta parte vamos a mandar llamar al método descargar catálogo, y en esta otra vamos a mandar llamar lo que es descargar datos y cargar datos a la vez. Perdón, cargar datos de la tabla vehículo, y también cargar datos de la tabla multa al mismo tiempo. Bien, vamos a ver cómo funciona ya la aplicación. Otra cosa que se me pasó, puede que hasta este punto nos va a aparecer un error que de los permisos. Para solucionar ese error vamos a ir a lo que es a Android Manifest, y vamos a darle permisos de internet, que en este caso uses permission, es de acá. Vamos a escribir esta línea de código y con eso resolvemos ese problema. Bien, vamos a ver cómo funciona la aplicación. Bien, aquí ya tengo algunos datos capturados, pero vamos a agregar para empezar vamos a abrir lo que es el SQL.
Vamos, 1, 2, 4, 5. Aquí ya tengo la base de datos creada, se llama BD infracciones. Aquí tenemos las tablas. El siguiente es infracción. Bien, si nos damos cuenta en la parte de infracciones, aquí es donde ya debemos de tener datos, aquí en esta parte, porque es donde se descargan los catálogos. Aquí forzosamente debe de haber. Y en la parte de infracciones es donde se van a cargar los datos desde nuestro Android. Vamos a cargarlos, van a ser enviados desde ahí, van a ser insertados en esta parte. De igual forma para lo que es la multa. Así que si nosotros hacemos algún cambio en esta parte de eh, infracción, al momento de descargar datos, se nos tiene que actualizar también en esta parte. Bien, vamos a ver, primero vamos a lo que es descargar catálogo. Por ejemplo, el último, si nos damos cuenta, aquí tenemos 5 datos y el último es el de no usa cinturón de seguridad. Ese es la infracción. Por ejemplo, vamos a darle descargar catálogo. A ver, vamos a esperar. A ver, va de nuevo. Vamos a darle clic a lo que es. Primero vamos a descargar lo que es el catálogo. Vamos a ver, vamos a ejecutar la aplicación. Voy a pausar el video porque si no tardaría. Bien, la aplicación se detuvo, no hice ninguna corrección, se detuvo simplemente porque pues eh, la, eh, la computadora está consumiendo demasiado ya estas aplicaciones están consumiendo demasiados recursos, porque tengo abierto es lo que es Android, consume muchos recursos, aparte grabando pantallas, por eso que se detuvo. Pero vamos a menú y como les explicaba, el último dato es el 5. Vamos a menú y vamos a dar clic en descargar catálogo, a ver si no, aquí está ya. Dice que el catálogo ha sido descargado. Ahora vamos a menú de nuevo y damos clic en infraccionar. Por ejemplo, ya en esta parte tenemos lo que vendría siendo en esta parte de las infracciones. Vamos a dejar las infracciones. Por último tenemos lo que es no usa cinturón de seguridad, y aquí tenemos no usa cinturón de seguridad. Ahora, para ver de que en realidad funciona, vamos a agregar uno extra, que sea el 6 y que sea el de a ver que vamos a manejar que multas ya tenemos: mal estacionado, luz del cinturón, no respetó el límite de velocidad, se pasó el alto del semáforo, maneje en estado contrario. Vamos a poner uno que se llame maneja hasta aquí una cantidad de que sea, no sé, 1500. Bien, vamos a ejecutar para que se guarde. Ya está. Ahora vamos a descargar de nuevo lo que vendría siendo el catálogo. Regresamos a nuestro menú, a nuestra pantalla principal. Vamos a menú y después vamos a dar clic de nuevo en descargar catálogo
y se tiene que actualizar nuestra base de datos. Ahora de nuevo vamos a menú y a infraccionar. Ahora vamos a revisar si es que se actualizó y debe de, aquí está, maneja borracho, así que ya se actualizó también, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo vehículo en la parte de aquí. Tenemos solo tres vehículos, en este caso estos son sus placas, pero lo que queremos es un vehículo nuevo porque estos ya están infraccionados. Entonces vamos a regresar y vamos a dar clic en menú de nuevo, menú, vamos a registrar vehículo. Vamos a colocar un ID, le vamos a poner un ID de 4, un color, vamos a poner rojo, un modelo, no sé, 2000, marca, ¿qué será? Un B, placas, para que podamos saber qué placas son. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, puras X. Número de serie, un número de serie, un nombre del chofer, vamos a poner le vamos a colocar Omar, la dirección, vamos a poner que vive en Chilpancingo, y un teléfono, y insertamos. Vamos a revisar 1, 2, vamos a esperar a que aparezca. Perdón, aquí no aparece porque no, aquí solo en la pantalla solo va a mostrar lo que vendría siendo las infracciones, así que esta parte no se va a mostrar. Y ahora vamos a insertar lo que vendría siendo la multa, el nuevo vehículo que acabamos de insertar. Vamos a a infraccionarlo, vamos a dar clic en lo que es infraccionar. Mientras hace esto vamos a revisar las otras tablas. Aquí, si se dan cuenta, ya tenemos datos insertados. Vamos a borrarlos para ver que efectivamente se realiza la inserción de los datos. Clic derecho. Esto es sí, vamos a eliminar. Ya eliminamos, ejecutamos y ya está. Eliminamos este también. Y listo, ya no tenemos datos en estas dos tablas, más que en esta, que es necesario que se introduzcan desde aquí para que la descarga del catálogo. Bien, ahora aquí vamos a colocar un ID que sea, no sé, vamos a colocar que sea 4. La fecha, vamos a poner que es el 01 del 08 del 2014. En la fecha límite, pues
le colocaremos que tiene hasta el 06 del 09, perdón, del 09 para pagar del 2014. Y aquí vamos a ver qué tipo de multa se le aplicó, si se le las fueron por medio de las placas, por medio de la licencia o el número de serie. Vamos a poner que fue por medio del número de serie. Ahora, cómo estaba manejaba, bueno, perdón, cuál es la infracción que cometió. Le vamos a poner que no usaba el cinturón de seguridad. Después será lo que es aquí en las placas. Vamos a buscar las placas del que hayamos insertado apenas. En este caso es este de aquí. Y le damos clic en multar. Automáticamente se tiene que actualizar nuestra pantalla. Y aquí está, tenemos el ID 4, la fecha, el de pagar antes, el modo de la multa fue el 2, que fue por el número de serie, el de infracción, descripción de la infracción, aquí está, las placas y el color. Bien, ahora lo que vamos a hacer es nada más enviar todos los datos que tenemos en nuestro dispositivo, enviarlos a las tablas de SQL Server. Entonces vamos a ir a menú de nuevo y en subir datos. Subió la primera, tiene que enviarnos unos mensajes. A ver, vamos a darle subir de nuevo. Y listo, aquí ya nos envió los dos mensajes de que se enviaron ya se envió de las dos tablas. Ejecutamos, aquí está el primero, ahora ejecutamos de nuevo y aquí está el segundo. Bien, pues esto ha sido todo para realizar este proyecto. Bueno, hemos creado nuestro proyecto, nuestro web service. El proyecto se llama Infracción. Estamos haciendo una conexión con la base de datos SQL y creamos tres tablas. Una es auto, la otra es infracción y la otra es multa. Estas tablas las vamos a conectar con la web service que se llama Infracción, que la estoy mostrando aquí. Bueno, les vamos a mostrar cómo está construida nuestra web service. Bueno, creamos tres métodos, uno para cada tabla. Bueno, aquí está el método de consultar infracción. Mandamos a traer lo que es el servidor local, lo conectamos como local, y la base de datos que es infracciones. Como podemos ver aquí en SQL Server, la base de datos se llama infracciones. Ahora regresamos a Visual Studio. Lo que es en este método, la base de datos la mandamos a traer, igual su usuario y su password. En esta vamos a hacer una consulta sobre la tabla CL*from infracción, donde nos mostrará todo lo que contiene la tabla, los datos insertados que contiene. Bueno, esta tabla solo contiene lo que son tres atributos, que son el ID, el tipo de infracción, el costo de información, bueno, una vez que tenemos nuestra aplicación, nos podremos insertar bueno, la voy a ejecutar. Y esperamos.
cuando abra cuando insertemos, vamos a bueno, en caso de que no podamos hacer una inserción, nos dirá que la conexión no fue exitosa. Insertaré uno, presionamos en consultar información, invocar, y nos muestra los datos que tenemos insertados. Nos regresamos a nuestro Visual Studio. Bueno, en esta parte mostramos el otro método, que es insertar automóvil. Igual hacemos la misma conexión con el servidor local. Mandamos a traer lo que es la base de datos e infracciones, el ID, que es el usuario y contraseña. Bueno, en esta instrucción solo hacemos un insert en la tabla auto que construimos en la base de datos SQL Server. Esta es la tabla auto, contiene 9 atributos. Bueno, cuando ejecutemos la aplicación nos va a mostrar que podemos insertar los campos en los atributos. Si insertamos correctamente los atributos, y nos mandará un mensaje OK, que fueron insertados correctamente. Bueno, ahora tenemos otro método construido, que es insertar multas. Y conectamos con la misma base de datos de infracciones, el servidor local. Hacemos insert into multa, insertamos, y nos mandará otro mensaje que hemos insertado correctamente. Lo voy a mostrar en la web service. Voy a insertar en automóvil un ID. Bueno, rellenamos todos los campos. Una vez teniendo ya los campos ya rellenados, presionamos invocar, nos mostrará el mensaje OK, que se han insertado correctamente. Ahora los mostramos en nuestra tabla de infracción. Damos clic derecho, seleccionamos las primeras 100 filas, nos mostrará el dato insertado. Nos presionamos en la insertar automóviles, presionamos invocar, nos mostrará este mensaje de que ha sido correctamente. Igual en SQL Server, seleccionamos clic derecho, las 100 primeras filas, y encontramos el dato insertado, que es el que acabamos de insertar. Bueno, una vez ya sabiendo cómo funciona nuestra web service, vamos a darle permisos para publicar a nuestra web service con el IIS. Presionamos inicio, ponemos IIS, seleccionamos el primero, damos doble clic, nos mostrará esta ventana, desplegamos la pestañita que contiene el sitio de phone, y esta es nuestra aplicación, la que hemos ejecutado. Le dimos clic derecho, nos aparecía como esta carpeta, dimos clic derecho y le dimos convertir a aplicación, y cuando dimos convertir a aplicación nos mostró esta que se encuentra aquí, que es la aplicación.
Después le dimos vista características, examen de directorios, y en esa parte nos aparecía habilitar, lo habilitamos. Después nos posicionamos en la web y dimos administración, examinar, lo examinamos y nos mandó directo a lo que es el navegador ya. Y ahorita, por ejemplo, ya podemos ingresar desde sin tener que ejecutar la aplicación desde el programa Visual. Escribimos localhost, ya nos aparece directamente infracciones. Como verán, ya está nuestra web service, ya funciona, ya es pública. Seleccionaré consulta, información, y podemos ver todo lo que contiene la consulta. Y lo voy a